Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor les bendiga. Estamos de vuelta con la clase número 4, ¿verdad?, de escatología bíblica de nuestra escuela de TESPE. Ya hoy estamos ya finalizando los dos módulos, ¿verdad?, de escatología bíblica y la doctrina de teontología, ¿verdad?, o Dios. ¿Ya? Y para finalizar entonces la lección 4, vamos a hablar hoy día, ¿verdad?, sobre dos temas importantes, que es la gran tribulación y el milenio. Y vamos a ir, ¿verdad?, a la página número 10 de nuestro material. Le invito a que vaya a la página número 10 del material de escatología bíblica, lección número 4, y vamos al texto vamos a leer dos textos en el libro de Daniel, ya, profeta Daniel, capítulo 12, ya, como lo hemos venido así estudiando. Vamos a leer, perdón, el verso 1. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así, Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro, dice. Y vamos también a Mateo, capítulo 24, que también nos habla acerca de este periodo de la gran tribulación. Vimos que en el libro de Daniel, ¿verdad?, Daniel lo llama tiempo de angustia, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, que es uno de los nombres con los cuales, ¿verdad?, se le asigna, ¿verdad?, este periodo, se le llama, ¿ya?, tiempo de angustia o tribulación o gran tribulación, ¿ya? Vamos al capítulo 24, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, donde dice el versículo, dijimos capítulo 24, verso 21. Solamente vamos a leer del capítulo 24, ¿verdad?, el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces el propio Jesús llama a este periodo, ¿verdad?, un periodo totalmente diferente a todos los periodos, ¿verdad?, ya que han ya sucedido o pasado a través de la historia. Dice que va a ser un periodo de mucha angustia, de gran tribulación. Entonces vamos a hablar acerca de la gran tribulación, ¿ya? Vamos a la introducción. Dice, después del arrebatamiento, ya habrá un tiempo de terrible tribulación y angustia, dice, predicho por los profetas del Antiguo Testamento y confirmado por el restante de la Escritura. Dice, en este estudio observaremos primero qué es la gran tribulación, cuándo se llevará a cabo la gran tribulación, los periodos de la gran tribulación, propósitos de la gran tribulación. Vamos a aprender que el periodo de la gran tribulación tiene un propósito también, y los juicios de la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación, ¿verdad?, va a ser un periodo que se va a dar después del arrebatamiento, entonces, de la iglesia. Recuerde usted que yo he enseñado en otras clases que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Sí van a haber ya creyentes, ¿verdad?, personas que están apartadas de los caminos del Señor, personas que son mundanas, frías, ¿verdad?, que van a pasar por el periodo de 7 años de la gran tribulación. Pero los cristianos en Cristo Jesús que están firmes, que están buscando al Señor, que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad?, serán arrebatados antes que venga, ¿verdad?, la gran tribulación sobre esta tierra. Vamos al punto entonces número 1. Ya, punto número 1, ¿qué es la gran tribulación? Porque usted en alguna oportunidad, ¿verdad?, tiene que haberse hecho esa pregunta. ¿Qué es la gran tribulación? Definición etimológica de la palabra. Varios vocablos hebreos y griegos son traducidos por el término tribulación, dice. Entre ellos se destaca en hebreo la palabra tesara, ¿ya?, que quiere decir aflicción, angustia, usado por 105 veces en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces la palabra, lo voy a escribir acá en hebreo, ¿verdad?, que es Sara, ¿ya?, que es esta palabra en hebreo, ¿ya? ¿Ya? En hebreo quiere decir, ¿verdad?, esta palabra, vamos a borrar acá, la palabra tesara, que se escribe así, se translitera, ¿verdad?, al español, quiere decir aflicción. Y esta palabra, ¿verdad?, tesara, viene de la palabra también, ¿ya?,
hebrea Tsorrayim, ¿ya? Que aunque usted no lo crea, Tsorrayim es el verdadero nombre de Egipto, ¿ya? Los hebreos, ¿verdad?, no conocían a Egipto por el nombre Egipto, sino por Tsorrayim, ¿ya? Que quiere decir también, ¿verdad?, entonces, lugar de aflicción, ¿ya? Entonces, la palabra Tesara viene de la raíz Tsorrayim, ¿verdad?, que quiere decir aflicción, angustia, ¿ya? Y cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se refiere a un periodo, ¿verdad?, de angustia, aflicción, se está refiriendo a Tesara, que quiere decir aflicción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra que usa Daniel en el capítulo 12, verso 1, tiempo de aflicción, es Tesara. Quiere decir que este tiempo, ¿verdad?, que va a pasar la gente, los que no hayan subido en el arrebatamiento a la iglesia, ¿verdad?, va a ser un momento y un tiempo de mucha angustia. Ya, si usted cree que hoy en día, ¿verdad?, el mundo está sufriendo con las guerras, con los terremotos, con la epidemia, déjeme decirle que comparado a la gran tribulación, no es nada. ¿Ya? Dice acá, también en la lengua griega, en que fue escrito el Nuevo Testamento, tenemos la palabra trilipsis, que significa comprimir con fuerza. Aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, también el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cuando se refiere a la gran tribulación, ya usa otra palabra que quiere decir comprimir. O sea, la gran tribulación, ¿verdad?, fuera a ser un tiempo de aflicción, va a ser un tiempo, ¿verdad?, donde Dios va a comprimir, donde Dios, ¿verdad?, va a apretar, como quien está en el lagar, ¿verdad?, con los pies, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, apretando la uva para que salga el vino. Va a ser un tiempo de opresión, ¿verdad?, sobre la tierra, el tiempo, el periodo de la gran tribulación. Cuando la Biblia habla en gran tribulación, está hablando de un periodo profético de gran angustia sobre Israel y el mundo impío, ¿ya? En este periodo, ¿verdad?, de la gran tribulación, no solamente, ¿verdad?, van a ser los actores principales, ¿verdad?, del mundo, las personas paganas que no hayan creído en Dios, las personas mundanas que no hayan nunca querido nada con Dios, sino también el propio Israel, ¿verdad?, que no reconoce a Jesucristo como el Mesías, van a quedar acá en la tierra, ¿verdad?, pasando por este periodo de la gran tribulación. ¿Ya? La Biblia también define con otros nombres este periodo: día de la ira e indignación. ¿Ya? Día de la ira y de indignación, Isaías capítulo 26, verso 20 al 21. No tengo tiempo para leer todas las referencias bíblicas, pero usted los puede leerlo ahí, ¿verdad?, en su casa. ¿Ya? O sea, cuando usted vea entonces en el Antiguo Testamento que habla, ¿verdad?, sobre el día de ira de Jehová, está hablando de un tiempo de tribulación. Día de angustia para Jacob también. Jeremías capítulo 30, verso 7. Se refiere también, ¿verdad?, a este periodo de la gran tribulación. Tiempo, oscuridad y densas tinieblas. Joel capítulo 2, verso 1 al 2. Ya, vamos a leer esa referencia bíblica que es importante. Joel, abra su Biblia, por favor. Joel capítulo 2, verso 1 al 2. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, dice. Día de Jehová, día de tiniebla, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo, jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Ya? Entonces aquí el profeta Joel, ¿verdad?, está usando dos definiciones para referirse a este tiempo. ¿Por qué? Porque el libro del profeta Joel, ¿verdad?, en la profecía bíblica, ¿verdad?, tiene una doble contexto, ¿verdad? Tiene un contexto histórico y un contexto escatológico. Lo mismo que Mateo capítulo 24, cuando Jesús habla de la venida del hombre. Nosotros siempre tenemos que entender, ¿verdad?, que la escritura tiene una doble interpretación, un doble contexto, histórico y escatológico. Histórico, ¿verdad?, quiere decir que también cosas que Joel habló, ¿verdad?, sucedieron en sus días, ¿ya? Pero cuando habla de un contexto escatológico, está hablando que cosas que se hablan acá, ¿verdad?, van a suceder más adelante. Les voy a poner un ejemplo. En Mateo capítulo 24, ya, los discípulos le dicen: Señor, mirad los edificios, qué lindo, ¿verdad? Le muestran el templo, el edificio, ¿verdad? Y Jesús le dice: de cierto os digo que no quedarás piedra sobre este lugar. ¿Ya? Y comienza Jesús a hablar, ¿verdad?, sobre que aquel día va a ser terrible, ¿verdad?, para las mujeres. Dice: ay de las mujeres que estén de parto, aquellos que están en el campo, ¿verdad?, no vuelvan a su casa a buscar, ¿verdad?, su capa, ¿ya?
Dice que en aquel día también, ¿verdad? Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, reino contra reino, habrá guerras, pestilencias. Entonces, ¿cómo es que nosotros interpretamos ese texto? ¿Ya? Primero, tenemos que entenderlo. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ya ahí, ¿verdad?, entra lo que es la interpretación histórica. ¿Qué quiere decir eso? En el año 70 el general Tito invade Jerusalén, ¿verdad? Hace un asedio durante un año aproximadamente y finalmente, ¿verdad?, conquista Jerusalén y manda a derribar todo Jerusalén, ¿verdad?, el templo, ¿ya?, reducido a piedra, y se cumple entonces la escritura del Señor. Pero cuando Jesús habla en Mateo capítulo 24 también de terremotos, de pestilencia, de guerra, ya está hablando en otro contexto, sino que está hablando ahí, ¿verdad?, en un contexto escatológico. Cosas que todavía tenían que suceder. O sea, no todo lo que Jesús estaba hablando en ese momento era para aquellos días, y no tampoco todo lo que Jesús estaba hablando, ¿verdad?, en ese contexto era para nuestros días. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor, o por los que todavía han de venir. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿verdad?, hay de las que críen en aquellos días, de las que amamanten. ¿Qué quiere decir eso, verdad? ¿Quiere decir, verdad, que hoy en día es malo que las mujeres tengan hijos? No, no está queriendo decir eso. Está diciendo, verdad, ahí entra el contexto de la interpretación histórica, verdad, para aquellos días. Cuando el general Tito invade Jerusalén, verdad, fue terrible. ¿Por qué? Porque dice la historia, el historiador Flavio Josefo, que los romanos entraron con tanta ira sobre Jerusalén, verdad, que a las mujeres que estaban embarazadas la arrojaban sobre los muros, verdad, agarraban sus hijos y los atropellaban, verdad, contra las paredes. Ya fue muy salvaje. Hubieron, verdad, casos en mujeres que fueron abiertas su barriga, verdad, y los niños sacados, verdad, para matarlos. Ya, entonces ahí ya entra lo que es una interpretación histórica, pero también la interpretación escatológica. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando interpretamos los textos. ¿Ya? Bien, después de esta explicación entonces continuamos. ¿Ya? Día entonces de oscuridad, de esa tiniebla, también tiempo de desolación, repentina destrucción. Entonces estos son nombres, definiciones, ¿ya?, que se le da al periodo de la gran tribulación. ¿Ya? Bien, punto número 2. ¿Cuándo se llevará a cabo la gran tribulación? ¿En qué momento? No es difícil determinar la época de la gran tribulación, dice, pues se llevará a cabo después del rapto de la iglesia. O sea, la iglesia sube, ¿verdad? Inmediatamente comienza entonces el periodo de la gran tribulación. La Biblia claramente nos da indicio de que la gran tribulación comenzará después del rapto, ya que la iglesia no pasará por ella. Ojo con esto, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Los testigos de Jehová dicen que sí, ¿ya? Pero nosotros vemos por la escritura, Apocalipsis 3:10, ¿ya?, que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Ya? Dice así, Dios le promete al Señor a la iglesia de Sardi: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ya? O sea, Dios le promete, y hay otros textos más acá, ¿verdad?, que no tengo tiempo para leerlo, ¿ya?, de que la iglesia no pasa por este periodo de la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada, y siempre ha sido así. De los días de Noé, cuando vino el diluvio, Dios tenía su remanente. ¿Ya? La diferencia que Dios hacía también entre los juicios que mandaba sobre Faraón, ¿verdad?, y su pueblo que estaba en Gosén. ¿Ya? O sea, Dios siempre hace diferencia, como dice el libro Proverbios, entre el justo y el impío. Amén. Entonces, la iglesia no pasa por la gran tribulación, va a ser arrebatada antes. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces dice acá, esta forma de comprender este evento escatológico es conocido como postura pre-tribulacionalista. O sea, la postura tribulacionalista, ¿verdad?, la postura pentecostal, que dice, ¿verdad?, que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Eso ya lo estudiamos en clases anteriores, ¿ya? Y nosotros somos de esta, ¿verdad?, postura, ¿ya? El periodo de la gran tribulación también se llevará a cabo durante la semana 70 de Daniel. Aquí entra, ¿verdad?, lo que son la revelación, ¿verdad?, que Dios le dio al profeta Daniel en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27, y abra su Biblia porque aquí necesitamos entender esto, ¿ya? Daniel, capítulo 9, por favor acompáñame, para hablar un poco acerca de esta revelación que ya Dios le da a Daniel. Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27, dice así. Daniel, ¿verdad?, aquí en el capítulo 9 comienza a orar al Señor. ¿Por qué? Porque se estaba dando cuenta, ¿verdad?, que
el profeta Jeremías, a través de los libros, ¿verdad?, de los escritos, había profetizado que Israel iba a estar 70 años cautivo en Babilonia. Y el tiempo ya, ¿verdad?, de este castigo se estaba cumpliendo. Y Daniel veía, ¿verdad?, que su pueblo estaba muy pasivo, ¿verdad?, que nadie estaba buscando, que nadie estaba procurando la voluntad del Señor, ni pidiendo, ¿verdad?, para salir de Babilonia. Es como que el pueblo se conformó, se acostumbró. Entonces Daniel comienza a buscar a Dios en oración, bendito sea el nombre del Señor, para que Dios le revele si ya el tiempo se había cumplido, ¿verdad?, si iban a salir o no. Y el Señor entonces aquí le da esta revelación maravillosa, no solo para los días de Daniel, sino también para las cosas que iban a pasar más adelante, ¿verdad?, y durante el periodo de la gran tribulación. Capítulo 9, del verso 24 al 27. Leemos entonces, Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. 70 semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir Dios acá? Que 70 semanas, ¿verdad?, están determinadas dentro del plan ya que Dios tiene profético para con la nación ya de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? 70 semanas, ¿verdad? Es un periodo, ya voy a anotar acá, de 490 años. ¿Ya? 490 años, ¿ya? Desde el decreto de verdad de Ciro para construir, ¿verdad?, reconstruir el muro, ¿ya?, de Jerusalén. Ustedes se acuerdan en el libro de verdad, bendito sea el nombre del Señor, de Edra, al final, ¿verdad?, dice, aparece, ¿verdad?, el decreto de Ciro, ya, para reconstruir nuevamente el muro que había sido destruido, ¿verdad?, desde el decreto de Ciro, ¿verdad?, ya, hasta la reconstrucción del templo, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, 7 años, ¿ya? O una semana de 7 años, ¿verdad? Vienen siendo 49 años, ¿ya? 49 años, ¿ya? Entonces ahí tenemos una semana de 7, ¿verdad?, años. Recuerden que son 70 semanas, ¿ya? Ya. Desde la restauración, ¿verdad?, del templo y de Jerusalén hasta la venida y muerte del Mesías, tenemos, ¿verdad?, 62 semanas. ¿Ya? Lo voy a explicarlo así de esta manera para que sea más fácil de entender. ¿Ya? 62 semanas. O sea, si sumamos esto, 62 más 7, tenemos ¿cuánto? 69 semanas. ¿Ya? 69 semanas. ¿Ya? Y Daniel le dijo, ¿verdad? O el ángel le dijo a Daniel, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Ya? Desde la orden de Ciro de reconstruir en el año 539 a.C., reconstruir, que salieron los judíos de Babilonia para reconstruir el templo, hasta cuando terminaron, ¿verdad?, se pasaron una semana de 7 años, ¿ya? O sea, 49 años, porque 7 por 7, 49. ¿Ya? Desde la reconstrucción del templo, cuando termina se reconstruir el templo y los muros de Jerusalén, ¿verdad?, se pasaron 62 semanas. O sea, como dice acá, un periodo de 483 años. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad? 7 más 62, 69. ¿Y son cuántas semanas dijimos? 70 semanas están determinadas sobre Israel. O sea, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando una semana, es igual de 7 años. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que se le haga más fácil y no se le enrede tanto. ¿Ya? Desde el decreto de Ciro de reconstruir el templo, ¿ya?, hasta cuando lo terminaron en la época de Nehemías,
¿ya? Por los muros de Jerusalén se pasaron una semana, de 7 años, ¿ya? Desde la reconstrucción del templo y del muro hasta la muerte del Mesías, el Calvario, se pasaron 62 semanas. 62 más 7, ¿cuántos son? Dijimos, ¿verdad? 62 más 7, 69 años. Y está faltando entonces ahora una semana. O sea, con la muerte del Mesías se detiene el reloj escatológico de Dios con Israel. ¿Ya? Y dentro de ese periodo, ¿verdad?, de tiempo, porque está faltando una semana para que se cumpla todo el plan profético con Israel, ¿verdad? Dentro de ese periodo entra el periodo de la gracia de la iglesia, que es un periodo de descuento que Dios le da a una humanidad entera, ¿verdad? Dios detiene el plan con Israel por un momento, ¿verdad?, para darle la oportunidad a los gentiles, a nosotros, para que podamos, ¿verdad?, ser alcanzados por el Señor. Ahora, ¿cuándo se reactiva nuevamente el reloj profético? ¿Ya? Con el arrebatamiento de la iglesia. Recuerden que hasta la muerte del Mesías tenemos 69 semanas. ¿Ya? 69 semanas. Está faltando una semana. ¿Cuál es esa semana, Pastor Alejandro? La semana 7 de la gran tribulación. Porque con esa semana séptima, ¿verdad?, de 7, ¿ya?, tendríamos 70 semanas, ¿ya?, que son las revelación que Dios le dio al profeta Daniel. Las 70 semanas de Daniel, ¿verdad?, donde Dios le revela el plan profético que tiene, ¿verdad?, con la nación de Israel. ¿Ya? Bien fácil de entender, ¿ya? Entonces, desde el decreto de Ciro, ¿ya?, en el año, acá lo noté, 539 a.C., para reconstruir el muro de Jerusalén, ¿ya?, hasta que terminan, ¿verdad?, en la época de Nehemías, se termina, ¿verdad?, la reconstrucción del muro, se termina el templo con Edras, ¿verdad? Se pasaron, ¿verdad?, siete, ¿verdad?, semanas, ¿ya? Una semana, ¿verdad?, representa cada día 7 años, 49 años, una semana, ¿ya? Desde la reconstrucción del templo hasta la muerte del Mesías en la cruz del Calvario, se pasaron 62 semanas, o sea, un periodo de 483 años, ¿ya? Aquí, ¿verdad?, en la muerte del Calvario de Cristo, ¿verdad?, se produce un paralelo, un freno, ¿verdad?, en el reloj profético de Dios para con Israel. ¿Ya? Se produce un paralelo, ¿verdad? Y ahí entra en ese tiempo el tiempo de la gracia, ¿ya? Es donde Dios comienza a alcanzar a los gentiles, ¿verdad?, bajo su proyecto, su plan, ¿verdad?, para poder alcanzar el mayor número de gentiles, ¿verdad?, para que sean salvos y hagan parte de su iglesia. Una vez, ¿verdad?, que la iglesia sea arrebatada, ¿ya?, se reactiva nuevamente el reloj de Dios para con Israel, ¿verdad?, y se cumple la semana, ¿verdad?, 70, que es la semana que falta, que habla aquí el profeta Daniel. Amén. Cualquier cosa está anotado acá en el material. Ustedes pueden profundizar más leyendo, ¿verdad?, estudiando este asunto, ¿ya?, sobre las 70 semanas de Daniel. Amén. Bien, vamos a los dos periodos de la gran tribulación. La gran tribulación también es conocida, vimos acá, ¿verdad?, como la semana ya final de las 70 semanas, ya la semana última de las 70 semanas de la revelación que Dios le dio, ¿verdad?, a Daniel. Ahora, la gran tribulación, ¿verdad?, está dividida en dos periodos, ¿ya? Hemos observado en el punto anterior que la gran tribulación tendrá una duración de 7 años, dice. Pero las escrituras revelan que la gran tribulación será dividida en dos periodos, dice, ¿ya? El primer periodo será conocido como la tribulación, que va del capítulo 6 al 9 del libro de Apocalipsis. O sea, del capítulo 6 al 9, todos los juicios que usted ve, ¿ya?, que son, ya, 6 al 9, ¿verdad? Dijimos de 6 al 9. Que son, ¿verdad?, todo lo que usted ve, ¿verdad?, los juicios de los sellos, las trompetas, ¿verdad?, son juicios que van a pasar durante la tribulación. Porque el primer periodo, ¿verdad?, ya es conocido como la tribulación, ¿ya? El segundo, ¿verdad?, periodo es conocido como la gran tribulación, siendo este último el peor de todos, que van del capítulo 10 al 18, ¿ya? O sea, el segundo periodo, ¿verdad?, de los 7 años, porque los 7 años están divididos entre año y medio cada uno, ¿verdad?, los dos periodos, es el peor. Los eventos que dividen los 7 años en dos mitades se encuentran en Daniel 9:27. Vamos a Daniel 9:27. Vamos a ver, ¿verdad?,
que el libro de Daniel divide los dos periodos. ¿Y qué es lo que divide los dos periodos? ¿Verdad? Este periodo de 7 años en dos. Daniel 9:27 nos da una luz. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que divide entonces en dos periodos? Tribulación y gran tribulación. Ya este periodo de 7 años. Es el rompimiento del pacto que el anticristo, ¿verdad?, había hecho con Israel. ¿Por qué? Porque al inicio, ¿verdad?, de la primera semana de la gran tribulación, ya el anticristo, ¿verdad?, con el espíritu y la fuerza de Satanás, va a hacer un pacto con Israel. Va a lograr, ¿verdad?, que el templo se reconstruya. Ahí donde está hoy en día, ¿verdad?, la mezquita de Omar, ¿verdad?, ese templo árabe, ¿ya? No sé cómo lo va a hacer, ¿verdad? Va a hacer que eso ahí se salga, ¿ya? Y se reconstruya ahí en los antiguos cimientos donde estaba antes el templo de Salomón. Ya se reconstruya nuevamente, ¿verdad?, el templo. Y déjeme decirle algo, esto va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque ahí Israel va a decir, este es el Mesías que nosotros esperábamos. Este, ¿verdad?, es el Redentor de Israel. Y van a hacer un pacto, ¿verdad?, con la muerte, con el propio diablo, sin saberlo. Así lo dice, ¿verdad?, el profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 15 al 18, dice, Israel hará un acuerdo con el anticristo por 7 años, dice. Israel tendrá pleno dominio de Jerusalén, dice. Israel irá a reconstruir el templo derribado por Roma en el año 70 después de Cristo. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, que ellos van a estar haciendo un pacto con la propia muerte y no se van a dar cuenta. Durante este primer periodo, ¿verdad?, vemos acá el libro con los 7 sellos, el capítulo 5, los 4 caballos y sus jinetes, capítulo 6 de Apocalipsis, los mártires de Dios, capítulo 6 del verso 9 al 11. Recuerde usted que durante este periodo van a haber muchos que van a ser salvos, van a tener que dar la vida, van a tener que, ¿verdad?, para no ser marcados, van a tener que dar la vida, ¿verdad? Y algunos van a negar a Cristo y van a perder su salvación porque van a ser marcados. ¿Ya? El sexto sello, terremoto, lluvia de meteoro, eclipses, capítulo 6 del libro de Apocalipsis. El séptimo sello, las 7 trompetas, Apocalipsis capítulo 8, verso 9. Los 2 testigos entregarán su profecía, Apocalipsis capítulo 11. ¿Ya? O sea, todo esto va a pasar durante el primer periodo que se conoce como la tribulación, que va a ser, ¿verdad?, terrible. Ya va a ser terrible, pero se va a llamar solamente tribulación. Ya después viene la segunda parte, que es la tribulación, después de 3 años y medio, ¿verdad?, en que Israel hace este pacto con el anticristo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. A la mitad de la semana, el anticristo entonces rompe el pacto con Israel y comienza a perseguir a Israel. Ya establece una sola religión en el mundo, porque ahí aparece, ¿verdad?, no solo el anticristo, sino también el falso profeta, que instaura, ¿verdad?, una nueva religión, una sola religión universal. De hecho, hoy en día todo se está preparando para eso. Nosotros vemos, ¿verdad?, el movimiento ecuménico que trata de reunir todas las religiones en una. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el anticristo va a hacer. El anticristo, ¿verdad?, con el falso profeta, ya con la ayuda del falso profeta, va a hacer con que adoren al anticristo. Y posiblemente va a querer hacer lo que hizo, ¿verdad?, Antíoco Epifanes, ese rey sirio, en la época de los macabeos, que dice la historia, ¿verdad?, que colocó dentro del templo, ¿verdad?, la cabeza de un chancho en el altar. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es verdad que los macabeos, que eran judíos, ¿verdad?, descendientes, ¿verdad?, de los Cohen, de los sacerdotes, se rebelaron y hicieron la revuelta contra él y lo vencieron, ¿ya? Porque vieron que se cometió, ¿verdad?, un sacrilegio dentro del templo del Señor. Bueno, lo mismo va a pasar, ¿verdad?, durante la mitad del periodo de la gran tribulación. El anticristo va a hacer con que coloquen, ¿verdad?, una imagen de él, ¿verdad?, dentro de la casa del Señor y se postren delante de él. Por eso que la Escritura habla de la abominación desoladora. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y esto va a pasar durante la segunda parte de la gran tribulación. Ya, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, Israel es invadido por el anticristo. Ya, el anticristo es en el templo de Jerusalén. Ya, vamos a ver lo que yo le estaba hablando acerca de la imagen que él va a colocar del mismo, ¿verdad?, para que la adoren. Segunda Tesalonicenses. Mire que Pablo ya en sus días hablaba acerca del espíritu del anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios, miren, como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces a los días del anticristo, ¿verdad? Ya, él se va a sentar en el templo, va a colocar una imagen de él y va a mandar, ¿verdad?, que le adoren. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces ahí Israel, ¿verdad?, va a romper el pacto, porque se da cuenta, ¿verdad?, que este hombre realmente no es el Mesías, no es la persona que ellos... Y muchos van a ser perseguidos, muchos van a morir ya en aquellos días. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también, ¿verdad?, Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias, el falso profeta y el anticristo. Apocalipsis 15 y 16, las 7 plagas. Apocalipsis capítulo 19, la batalla de Armagedón, las naciones contra Israel, ¿verdad? Entonces cuando, perdón, Israel rompe el pacto, ¿verdad?, con el anticristo entonces prepara a las naciones para ir a guerrear, a atacar Jerusalén, ¿ya? Que es conocida como la batalla de Armagedón. Esto está en Zacarías capítulo 14, Apocalipsis 19. Los espíritus de demonios controlando a los reyes de la tierra, Apocalipsis capítulo 16, para esta gran batalla. Satanás va a usar espíritus de demonios, ¿ya?, para controlar a los reyes de la tierra. Los reyes del oriente marchando rumbo a Israel, Apocalipsis capítulo 16. Dice, una lluvia de meteoros hasta 34 kilos cada uno, un talento equivale a 34 kilogramos, Apocalipsis capítulo 16, verso 21. Dios va a mandar, ¿verdad?, sobre las naciones, ¿ya? La venida de Cristo con sus santos para librar a Israel, Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 26. Ahí Cristo, ¿verdad?, va a destruir ya al anticristo, su ejército y las naciones que se levante contra Israel, ¿verdad? Cuando Israel se vea rodeado por enemigos, entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos abiertos, ¿verdad? Y uno montado en un caballo blanco, que es lo que vemos acá en la segunda venida visible de Cristo para librar a Israel, destruir, ¿verdad?, a sus enemigos y echar al falso profeta y al anticristo, ¿verdad?, por 1000 años, ¿verdad?, y a Satanás, ¿verdad?, amarrarlo ya en el pozo de la vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos que el periodo de la gran tribulación entonces se divide en dos periodos. El primer periodo se llama tribulación, segundo periodo se llama la gran tribulación, que va a ser terrible. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la gran tribulación? Todo Dios, ¿verdad?, lo hace con un propósito. Nada Dios lo hace sin un propósito. ¿Ya? Primero, propósito de la gran tribulación. La gran tribulación es un evento profético, histórico, que sirve al interés y proyecto de Dios para la humanidad. Esta página de historia humana no es sin propósito, dice, más está dentro de los eternos consejos de Dios para el mundo. Entre los propósitos de la gran tribulación encontramos, primero, promover la conversión de la nación de Israel al Mesías, dice. ¿Ya? O sea, ese es el propósito, ya que Israel reconozca a Jesús como el Mesías, como aquel, ¿verdad?, que ellos traspasaron, ya como aquel que durante mucho tiempo negaron, hasta el día de hoy lo niegan, ya como el Mesías. Amén, no lo reconoce. Entonces, la gran tribulación, después de este periodo de tribulación, ¿verdad?, es para que ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías. Segundo, castigar a los inicuos, a los impíos. Ahí tenemos varios textos, ¿ya? O sea, uno de los propósitos también es castigar, ¿verdad?, traer juicio sobre los hombres, los impíos, que rechazaron, ¿verdad?, ya a Dios. Tercero, desenmascarar a Satanás, el anticristo y el falso profeta, ¿ya? Cuarto, reunir todos los sistemas del mundo y destruirlos en la batalla de Armagedón, ¿ya? Y el propósito de Dios también es poblar el milenio con una gran multitud de gentiles convertidos que serán redimidos por la predicación de un remanente fiel, ¿ya? O sea, durante el periodo de la gran tribulación, ojo, que va a haber mucha gente también que se va a convertir, que va a creer en Dios, va a creer en Cristo, ¿ya? Entonces, esa gente, ¿verdad?, va a pasar durante el periodo de la gran tribulación y va a entrar en el milenio. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos decir que toda la gente, ¿verdad?, durante la gran tribulación se va a perder y va a morir. No, va a morir sí mucha gente se va a perder, va a ir a la condenación eterna, ¿ya? Pero va a haber gente también que va a ser salva durante el periodo de la gran tribulación. Vemos aquí, ¿verdad?, en la página 12, los juicios de la gran tribulación. Todo el periodo de la tribulación es un periodo que se caracteriza por los juicios que el Señor enviará sobre la tierra. Los sellos, las trompetas y las tazas, nada más son el juicio de Dios decretado sobre la tierra en el periodo de la gran tribulación. O sea, todo lo que usted ve en Apocalipsis, cuando empieza a leer desde el capítulo 6 hasta el capítulo número 18 del libro de Apocalipsis, son todos juicios que vienen sobre la tierra, ¿ya? Los sellos, la abertura de los sellos, las trompetas, las tazas, ¿verdad?, que son lanzadas sobre la tierra, son todos juicios de Dios durante la gran
tribulación. Vuelvo a repetir, la iglesia no va a estar ahí. La iglesia va a estar en las bodas, perdón, en el bima de Cristo, en el tribunal de Cristo, y después en las bodas del Cordero. Quienes pasan por la gran tribulación, ¿verdad? Son aquellos que negaron a Cristo y se quedaron ya para pasar por la gran tribulación. Amén. Bien, quedamos hasta aquí. Bendito sea el nombre del Señor. En este segundo periodo entonces voy a estar hablando sobre el milenio y el estado de los muertos. Amén.